de la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y bueno, como en otras oportunidades vamos a tratar de describir la situación económica y política de nuestro país. Ya llevamos más de 8 meses del gobierno de Javier Milei, que viene ejecutando un brutal ajuste sobre las masas obreras y populares para garantizar la ganancia de una minoría capitalista, el saqueo imperialista, pero que bueno, está teniendo algunos inconvenientes para poder estabilizar la macroeconomía y sobre todo por la imposibilidad de poder acumular dólares en el Banco Central, teniendo en cuenta que, bueno, que todo esto limita, digamos, un desarrollo normal del capitalismo y sobre todo porque nuestro país tiene que grandes compromisos o compromisos por montos muy grandes para pagar la deuda que tomó el gobierno de Macri y que sostuvo el acuerdo o que renovó el acuerdo el gobierno peronista de Cristina Fernández y de Alberto Fernández en el gobierno anterior. Básicamente, este gobierno tenía expectativa de que el Fondo Monetario Internacional le prestara más o menos 10.000, 15.000 millones de dólares. Eso no sucedió. Si bien el Fondo Monetario viene aprobando, digamos, las medidas económicas de este gobierno, y para poder prestarle dólares, para un nuevo préstamo, le exige que devalúe. Y el gobierno no quiere devaluar porque, bueno, porque implicaría eso, digamos, un salto en la inflación que luego describiremos. El otro tema que limita que el Banco Central aumente sus dólares, sus reservas, es bueno, que el campo, que el sector agroexportador tiene más o menos 13.000 millones de dólares en granos que no liquidan, que no exportan, también porque está presionando por una devaluación, ¿sí? Y el gobierno también, digamos, ha tenido que salir a vender dólares para contener el dólar, para que no aumente el dólar. Según un informe de una consultora, este gobierno ya destinó 12.400 millones de dólares de reservas para contener el dólar, para que no aumente el dólar, sobre todo el dólar paralelo, ¿no? Los dólares paralelos. Lleva gastado más que el gobierno anterior en dólares para contener el dólar. Y se estima que va a tener que gastar otros 4.000 millones de dólares en el resto del año por esta misma razón, para contener el dólar. A esto se suma que hay vencimientos por 5.500 millones de dólares para el pago de deuda. Por lo tanto, se analiza que va a terminar este año o va a llegar a enero con reservas negativas, es decir, como terminó el gobierno anterior. Recordemos que el gobierno de Javier Milei se jactaba de aumentar las reservas, de tener superávit comercial. Bueno, toda esta descripción que acabamos de hacer indica que lo que viene es todo lo contrario a lo que festejaba el gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, digamos, no hay perspectiva que salga del cepo, ¿sí? Y todo esto limita, digamos, la posibilidad de inversiones que ya vienen siendo, digamos, hay una, digamos, en el primer trimestre las inversiones fueron un 20% menor que el año pasado, más o menos. Entonces, bueno, la expectativa que tiene el gobierno es el blanqueo de capitales, ¿sí? El blanqueo que fue aprobado por todos los legisladores, por el bloque peronista, por el bloque del PRO, por los radicales, blanqueo que permite, digamos, que grandes empresas
que fugaron o que no pagaron impuestos puedan blanquear, puedan legalizar su dinero y que no tengan que pagar en algunos casos nada, digamos, porque bueno, hasta 100.000 dólares no tienen que pagar nada y si blanquean el dinero y lo dejan hasta el 2026 tampoco le cobran ningún impuesto. Es decir, es toda una política que beneficia al sector capitalista más concentrado, blanqueando guita o plata que, bueno, que es producto de la evasión, que es plata en negro, que puede provenir bueno, de la droga, de la trata. Esa es la expectativa que tiene el gobierno para poder juntar dólares. Y también el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, bueno, que sobre todo está orientado al sector del extractivismo, al petróleo, ¿sí? A la minería, y que tiene grandes beneficios también, digamos, para esos sectores, pero que todavía no hay ninguna certidumbre de que estas inversiones puedan llegar. Por lo tanto, digamos, lo único que le quedaría al gobierno es, bueno, devaluar, ¿no? Hay analistas que plantean que el gobierno va a tener que devaluar antes de fin de año. Y bueno, y el gobierno no quiere devaluar porque eso implicaría que se dispare la inflación, que ya es muy alta. Si bien en julio, la inflación de julio fue del 4%, fue el porcentaje más bajo en los últimos 30 meses, no deja de ser alto, no deja de ser un número que es mayor a la expectativa que tenía el gobierno, que tenía una expectativa que sea menor al 4%, pero además, si miramos la inflación interanual, es del 263,4%, digamos. Es decir, es muy alta, por lo tanto, digamos, una nueva devaluación espiralizaría la inflación y le generaría un costo político muy alto que el gobierno no está dispuesto a pagar, en el marco de que está generando digamos, su proyección para las elecciones parlamentarias del año que viene. Pero bueno, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, el gobierno continúa con el ajuste brutal y digamos, ajuste que empezó con la devaluación del 120% en el mes de diciembre y que llevó a la inflación muy alta, que degradó los salarios, que degradó los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de los sectores populares, que los licuó, y a lo que se suma también el recorte del gasto, que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal fue de 22 billones de pesos, comparados, es decir, en los primeros 7 meses fue de 22 billones de pesos comparado con el 2023. De ese total del recorte, del ajuste en el gasto, los jubilados recibieron el mayor recorte digamos que implica un 27% del total del ajuste. Más o menos 6 billones de pesos es el recorte a los jubilados, que implica también que cada vez los jubilados, sean más pobres. Todo este ajuste por licuación, por la inflación y por el recorte hizo que la pobreza aumentara en 10%, llegando casi al 55%, y que en este primer semestre haya 4.600.000 personas que cayeron en la pobreza. Es, digamos, terrible, es un avance muy intenso en la cantidad, en el aumento de la pobreza, y que también llevó a que el 70% de los menores sean pobres. También hay un informe de UNICEF que dice que 1.500.000 menores se saltea alguna comida y que 1 millón de menores se van a dormir sin comer. Es decir, es terrible, digamos, el nivel de ajuste de este gobierno, el nivel de, la pobreza infantil, y en un país tan rico, digamos, que haya menores que se salteen las comidas o que se acuesten sin poder comer.
Todo este ajuste además lo que llevó también a una caída brutal en el consumo masivo. En julio, según la consultora Sentia, en julio el consumo en hipermercados, en comercios barriales y pymes se desplomó 16,1% interanual, 4 puntos más que el mes anterior que en junio. Es decir, cayó el consumo, digamos, la gente no consume porque no tiene un mango, porque, bueno, se licuaron los salarios, cayeron los ingresos de los sectores populares y de los jubilados y por eso cayó brutalmente el consumo, que es récord histórico. Algunos analistas plantean que el consumo cayó, este 16% es mayor que el de la pandemia y mayor que el de la crisis del 2001. Si tenemos en cuenta la caída del consumo de carne, también cayó brutalmente. Se calcula que este año será de 45 kilos, que son casi 20 kilos menos que el promedio histórico de 73 kilos de carne por persona. Es la cifra más baja en 110 años. Imagínense el nivel de recorte, el nivel de pobreza, que se consume menos carnes que hace 110 años. Lo más grave también, o lo más grave, o tan grave, es la caída en el consumo de lácteos, que cayó un 17,6%. Es decir, imagínense que una familia lo que más quiere es poder garantizarle la alimentación a sus hijos, y acá, digamos, ni siquiera se puede garantizar eso porque cayó el consumo de leche. Se calcula que para este año el consumo de leche sería de 156 litros por persona, que, digamos, es mucho menor a los 194 litros por persona que se consumió el año pasado. Es terrible. Pero bueno, este ajuste brutal de Milei, que tiene todas estas consecuencias que son terribles que acabamos de escribir, no lo podría hacer, como venimos diciendo, o como dijimos en otras oportunidades, por la colaboración del peronismo. No solo porque Milei ganó las elecciones producto de el gobierno desastroso o el ajuste brutal del gobierno anterior gestionado por el peronismo, que además también financió la candidatura de Milei para que le quite votos a la oposición de Cambiemos, sino que el peronismo viene colaborando desde que asumió este gobierno, digamos, reivindicando muchos referentes del sector económico, del peronismo, que manifestaron estar de acuerdo con el ajuste del gasto, con el ajuste fiscal, que manifestaron estar de acuerdo con la devaluación. Cristina Fernández de Kirchner manifestando que está de acuerdo con la reforma laboral. Cuando se votó la ley Bases, que es una ley que implica una reforma estructural del Estado totalmente regresiva, reforma que también tiene una reforma laboral, que legaliza la precarización laboral, que limita el derecho a la protesta, el derecho al paro, que implica que pueden ser despedidos los trabajadores que hagan paro y que hagan un bloqueo o que ocupen una fábrica. El peronismo sindical, la CGT, no hizo ni un solo paro, no hizo un paro, digamos, para luchar contra esta ley, sino que dirigentes peronistas manifestaron estar de acuerdo con esta ley. Dirigentes de la CGT, como el secretario general del SUTECBA, Andrés Rodríguez, y que dijo que negociaron con el gobierno, y justo el gobierno en esos días sacó un decreto que aumentó los subsidios a las obras sociales de las CGT, de los sindicatos de la CGT. Es decir, ahí está. Por eso, digamos, no movilizan, no solamente porque acuerdan, digamos, porque tienen una política de conciliación de clase procapitalista y antiobrero, sino porque también el gobierno le aumentó los subsidios para las obras sociales. Ahora, la CTA tampoco hizo paro ese día, legitimando una ley que es una reforma totalmente regresiva, antiobrera y antipopular, y al servicio de los grandes capitalistas y del saqueo y de la primarización de la economía. Así que bueno, pero no solamente el peronismo
digamos, colabora, sino que en estas últimas semanas tenemos el escándalo de Alberto Fernández, de la violencia de género de Alberto Fernández sobre su esposa, sobre quién era su esposa, quién fue su esposa, ¿sí? Donde salieron fotos, digamos, de Fabiola Yáñez con moretones en los ojos, con moretones en el cuerpo, y donde lo denuncia también Fabiola Yáñez a Alberto Fernández porque lo denuncia de que ejercía violencia física contra ella. Toda esta, digamos, salida a la luz de la violencia de género de Alberto Fernández surgió también por una denuncia de corrupción sobre Alberto Fernández con respecto a los seguros, y que no es nueva una denuncia de corrupción sobre los seguros, porque ya tenía denuncias en la década del 90 cuando era funcionario del menemismo con respecto también a corrupción en el negocio de los seguros. Se sabía, digamos, de esto. Hubo una nota, un periodista que quiso publicar una nota en la década del 90 denunciando esta corrupción de Alberto Fernández con los seguros, y bueno, fue censurado. Es decir, hay responsabilidad del peronismo en toda esta situación, digamos, porque puso a Alberto Fernández, como Cristina Fernández lo puso a Alberto Fernández sabiendo que tenía denuncias de corrupción. Pero no solamente eso, sino que el tema, digamos, de Alberto Fernández, que se jactaba de haber terminado con el patriarcado en varias oportunidades, dijo que el peronismo en el gobierno había terminado con el patriarcado, pero bueno, luego resulta que ejercía violencia de género sobre quién era su mujer en ese momento. Pero bueno, la responsabilidad mayor no solamente es por el tema de la violencia de género de Alberto Fernández sobre su exmujer, sino, digamos, porque el peronismo utilizó la lucha feminista, la lucha de las mujeres contra la violencia de género, no para terminar con la violencia de género, no para empoderar a las mujeres, sino que utilizó esa lucha al servicio de su proyecto partidario. Por eso, digamos, no se construyó una fuerza y un movimiento real y genuino, porque este gobierno de Javier Milei cerró el Ministerio de la Mujer, ataca permanentemente a las mujeres y, bueno, el kirchnerismo, que tenía la hegemonía en el movimiento feminista, no promueve la movilización y la lucha, sino que todo lo contrario, desmoviliza y en última instancia legitima a este gobierno, no solamente en el ajuste, sino también en el ataque a las mujeres. Por eso, digamos, la lucha feminista, de nuestro punto de vista, se tiene que hacer con independencia política y con independencia de clase, es decir, desde una concepción clasista que no solamente se organice y luche por los derechos de las mujeres, sino que también luche contra la explotación y contra la violencia capitalista de la burguesía y del imperialismo sobre todos los trabajadores. Y en la perspectiva de terminar con la explotación capitalista. Pero bueno, el escándalo de Alberto Fernández volvió, digamos, también a legitimar al gobierno de Javier Milei, porque venía cayendo en las encuestas la popularidad de Javier Milei, y todo este escándalo de Alberto Fernández lo volvió, digamos, lo volvió a legitimar en el gobierno, dejó de caer en las encuestas y bueno, y terminó capitalizándolo el gobierno para seguir sosteniendo el consenso de un sector importante de las masas. Y bueno, y para continuar el ajuste, ¿no? Pero no solamente este gobierno de Javier Milei ajusta a los sectores obreros o populares, sino que también tiene una política muy intensa en tratar de desarticular todo tipo de organización popular. No solamente con los movimientos sociales, donde, bueno, tiene una persecución a los dirigentes de muchos de los movimientos sociales con causas penales, con también la estigmatización
y la amenaza a los integrantes de los movimientos sociales que si se movilizan le cortan el plan y con una campaña mediática de estigmatización, sino que también, bueno, la semana pasada se aprobó, digamos, en la Cámara de Diputados, se dio media sanción a declarar a la educación como servicio esencial, que es un avance brutal contra el derecho al paro. Es decir, esta ley, esta media sanción, lo que implica, si se llega a aprobar en el Senado, es que se prohíba que los trabajadores de la educación puedan hacer un paro para pelear por salarios miserables que tienen hoy en día, y que por eso hay muchos docentes de varias provincias que en este momento están en lucha por aumento de salario, porque los salarios, como dijimos, se licuaron porque la inflación es muy alta y porque los porcentajes de aumento están muy por debajo de la inflación. Pero bueno, este avance en el ajuste y este avance represivo no implica que no haya luchas. Como dijimos, en este momento hay docentes de varias provincias que están en lucha, y también están en lucha con paros los docentes universitarios, que han tenido un aumento muy escaso, muy limitado. Es el sector de trabajadores que menos aumentos ha tenido, o uno de los sectores que menos aumentos ha tenido, y que bueno, y que hace ya semanas que se están manifestando y que están haciendo paros, y que bueno, se prevé la posibilidad de una marcha federal por el aumento de salario a los trabajadores docentes, a los docentes universitarios. Ahora bien, lo que está claro también es la debilidad de la izquierda, ¿sí? Porque como decíamos, este gobierno viene haciendo un ajuste que en palabras del presidente Javier Milei dice que es el ajuste más grande de la historia de la humanidad, y que no solamente lo dice el presidente, sino que hay periodistas que también están planteando bueno, que es el ajuste inducido, ¿sí? Inducido más grande de la historia de la humanidad. Es decir, sea o no sea el ajuste más grande de la historia de la humanidad, es un ajuste brutal, es un ajuste terrible, y que desde la izquierda no hemos, bueno, no estamos a la altura de las circunstancias, no estamos con la capacidad de respuesta para poder resistir este brutal ajuste. Como, digamos, se venía, en años anteriores se venía analizando la posibilidad si se podía hacer un ajuste de shock o no, porque podía haber un estallido social, y bueno, este gobierno está imponiendo un ajuste de shock, y no solamente no hay un estallido social, sino que no hay manifestaciones que puedan aportar a resistir este ajuste. Por el contrario, el gobierno, con el protocolo antipiquete y con toda la política represiva que decíamos, bueno, ha desactivado, digamos, las manifestaciones y las luchas que supo haber en otro momento. Y bueno, y eso entendemos nosotros es responsabilidad de la izquierda, de toda la izquierda, de la cual somos parte, que en estos 40 años no hemos construido una alternativa revolucionaria de poder. El Frente de Izquierda Unidad, trotskista y varias organizaciones, digamos, que apoyan o que tienen políticas de unidad con este sector. Nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos que el FITU tiene una política, digamos, que legitima el Parlamento burgués, una política que está dentro de los marcos institucionales y que interviene, digamos, en las luchas, interviene en la política para una acumulación, digamos, electoral en el marco, digamos, bueno, de su política de sumar parlamentarios, diputados en el Parlamento burgués. Nosotros creemos que no aporta, digamos, a desarrollar una resistencia genuina de la clase obrera, sino que todo lo contrario, educa a los trabajadores a generar confianza en el Parlamento, que como decíamos, es la herramienta de la burguesía para continuar con la explotación y el saqueo imperialista. Pero bueno, también hay otros sectores de izquierda
que plantean la rebelión, que plantean el argentinazo y que desde nuestro punto de vista es un planteo que espontaneísta, que tampoco aporta, digamos, a una construcción consciente y a largo plazo de elevar la conciencia de clase, de elevar la conciencia revolucionaria, de aportar a la organización de las masas, y que de nuestro punto de vista, por eso, un planteo, una política revolucionaria que consideramos que implica que hay que denunciar a la derecha, que hay que denunciar al gobierno de Javier Milei a la derecha, pero que también hay que denunciar, hay que luchar contra el populismo y contra el reformismo, y que en ese camino es necesario ir generando una alternativa que, bueno, que aporte y que aspire a dirigir a un sector de las masas desde la independencia de clase, desde la independencia política, y aportando a elevar la conciencia revolucionaria en el camino de ir construyendo, bueno, la fuerza y la resistencia para la toma del poder y para un gobierno de trabajadores, para poder conquistar definitivamente la revolución socialista. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos la próxima. Muchísimas gracias.